En 1999, la UNAM vivió una de las huelgas más largas de su historia. Durante los años 90, México vivió una profunda transformación política, económica y social impulsada por el modelo neoliberal, iniciado con Miguel de la Madrid y consolidado por Carlos Salinas de Gortari. Este modelo promovía el libre mercado y limitaba la intervención del Estado, lo que dio como resultado apertura comercial, privatización de empresas estatales y bancos. Durante gran parte del siglo XX, las elecciones en México eran organizadas y controladas por el gobierno, lo que derivó en el fraude electoral de 1988. Ante la presión, el Congreso creó un órgano autónomo e imparcial, el Instituto Federal Electoral, para garantizar transparencia en los procesos electorales, regular los gastos de campaña y fomentar la participación ciudadana. En 1994, el Partido Revolucionario Institucional enfrentó una profunda crisis tras más de 60 años en el poder. La presidencia de Carlos Salinas, iniciada en 1988, había generado una ruptura ideológica y generacional dentro del partido, y ese año debía elegirse a su sucesor y definir el rumbo del PRI. Los líderes más importantes para suceder el poder eran Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz, los cuales fueron asesinados. Crearon dudas y controversias, provocando una sacudida política profunda. Ese mismo año, Ernesto Zedillo fue elegido presidente, marcando el fin del PRI tal como se conocía. Al inicio de su mandato, Ernesto Zedillo enfrentó una economía frágil, debilitada por el endeudamiento del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El 19 de diciembre, el gobierno permitió la libre devaluación del peso, lo que desató el pánico entre los inversionistas. En pocas horas salieron del país más de 6,000 millones de pesos, provocando el colapso del mercado mexicano, una grave crisis económica, despidos masivos, quiebra de empresas y una devaluación superior al 200% del peso. Esta crisis económica afectó profundamente a la población, generando descontento social y desconfianza de las instituciones. En 1998, al no poder recuperar los 552,000 millones de pesos, el gobierno convirtió la deuda en pública, obligando a los mexicanos a pagarla con sus impuestos por generaciones. Este contexto de crisis, desigualdad y malestar social fue un factor importante que contribuyó al surgimiento de movimientos sociales, como lo que llegaría como la huelga de la UNAM de 1999. En el marco del neoliberalismo, la educación en México adoptó criterios de eficiencia, evaluación y rentabilidad. Las políticas gubernamentales promovieron la participación del sector privado y la búsqueda de las nuevas fuentes de financiamiento, lo que incluyó propuestas de cuotas y reformas administrativas en instituciones públicas. Estas medidas afectaron la autonomía universitaria y provocaron tensiones entre la comunidad académica y las autoridades gubernamentales. Surgió un fuerte debate sobre el sentido social de la educación, si debía servir como una herramienta de desarrollo nacional o adaptarse a las exigencias económicas del libre mercado. Este choque de visiones, junto con las demás crisis del momento, prepararon el terreno para los conflictos estudiantiles que estallarían en la huelga universitaria de 1999. Durante el rectorado de José Sarucán de 1989 a 1997, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, vivió un periodo de reformas internas y tensiones políticas. La UNAM buscó fortalecer su academización, alineándose parcialmente con las políticas neoliberales del Estado. Sin embargo, mientras las autoridades defendían la modernización institucional, los estudiantes exigían una universidad pública, gratuita y autónoma. Durante los años siguientes, la tensión entre ambas posturas continuó y se intensificó hacia el final de la década. El 11 de febrero de 1999, el entonces rector de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, presentó el documento Universidad Responsable, Sociedad Solidaria, con la intención de modificar el Reglamento General de Pagos, RGP, de 1966, el cual mantenía la cuota de inscripción en una cantidad de 20 centavos. El nuevo RGP buscaba elevar las cuotas al salario mínimo vigente y establecer un cobro basado en la capacidad económica de cada estudiante. Quienes tuvieran más recursos pagarían más, quienes no tuvieran recursos pagarían menos o se les subsidiaría. Bueno, mi experiencia en la huelga del 99, en aquel momento, toda la inscripción a la UNAM costaba 0.50 centavos de aquella época. O sea, eso era lo mínimo que tenías que pagar para entrar al semestre. Era realmente algo simbólico, no era que fueran a cobrar las cantidades que se cobraban en universidades privadas. Pero de ahí surgió ese movimiento de dividir a los estudiantes entre los que estaban de acuerdo con la subida de cuotas y la que no. Barnes argumentó que un sistema de gratuidad implicaba un trato igual a los que de ninguna manera son iguales.
Estas medidas, aunque fueron justificadas como necesarias para mejorar la calidad educativa y el financiamiento institucional, fueron percibidas por amplios sectores estudiantiles como un ataque al carácter público y gratuito de la universidad, por lo que al ser aprobado el reglamento, se formó el Consejo General de Huelga CGH, que en abril de 1999 declaró un paro total de actividades y tomó por la fuerza las instalaciones universitarias. Y una huelga en la UNAM se suscita de atentado en contra del derecho a la educación en México, que es gratuita. Lo que nosotros hicimos fue básicamente vivir en las instalaciones durante casi 10 meses. El CGH organizó diversas marchas masivas, brigadas informativas y utilizó medios alternativos como la radio que huelga y un sitio web para difundir sus demandas y ganar apoyo popular. El movimiento se extendió a otras universidades y preparatorias. A pesar del nivel de horizontalidad promovida por el CGH, existieron grupos organizados que fueron una gran influencia en el movimiento. Yo estaba en el CCH, estaba por el tercer semestre y hubo inconformidad. La causa principal de la inconformidad, según entendíamos nosotros en aquel momento, era que Barnés de Castro estaba pensando en aumentar las cuotas para la universidad. No se tenía que pagar 10 centavos, que era una cantidad mínima, sino que ya iba a ser una cuota fija y que iba a ser alta, y entonces se amenazaba la idea de que la escuela, en este caso la UNAM, fuera pública y se convirtiera en una escuela, digamos, de carácter privado. Mientras tanto, el gobierno, los empresarios y los medios de comunicación lanzaron una campaña de desprestigio, nombrando a los huelguistas vándalos. A pesar de esto, el movimiento creció y se fortaleció, transformando los espacios universitarios en lugares de debate, convivencia, actividades culturales, etc. Se dividieron las opiniones. Yo al principio iba a las asambleas de profesores para apoyar a los estudiantes, porque su principal petición era que no subieran las cuotas, porque iban a subir las cuotas de inscripción y de los extraordinarios. El conflicto comenzó a tomar forma en los primeros meses de 1999, tras la aprobación de las reformas al reglamento de pagos. Distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron paros escalonados que, en poco tiempo, se extendieron a toda la universidad. Cuando surgió la huelga, se hizo un consenso. La mayoría pensó que era la mejor solución irse a paro. Obviamente muchos pensaron que esto iba a durar poco, y entonces eso fue lo que hizo que ganara el consenso. A través de asambleas, los estudiantes debatieron y votaron la suspensión indefinida de actividades, dando origen a un movimiento que en ese momento aún parecía temporal. Yo era estudiante de posgrado, estaba en el Instituto de Física. Y en el Instituto de Física lo que querían es que nosotros defendiéramos la apertura del instituto, porque estaban amenazando con cerrarlo. Estaba ya todo cerrado en ese entonces. Los estudiantes del Instituto de Física somos, en aquel entonces y todavía a la fecha, seguimos siendo una población flotante. Es decir, no tenemos derecho ni a voz ni a voto. Los investigadores querían que saliéramos nosotros a defender el instituto, lo cual evidentemente lo hicimos, porque pues, ¿cómo nos vamos a arriesgar a agarrarnos a golpes con los compañeros para mantener el instituto abierto y a cambio de nada? Desde el inicio ya se manifestaban posturas distintas sobre el rumbo que debía tomar la protesta. Al interior del Consejo General de Huelga, las decisiones comenzaron a reflejar la coexistencia de distintas corrientes ideológicas, cuyas diferencias se hacían cada vez más visibles en las asambleas. Mientras algunos sectores planteaban la necesidad de negociar, otros sostenían la continuidad del paro como una única vía para alcanzar sus demandas. En este contexto, la organización estudiantil se intensificó. Brigadas, guardias y actividades colectivas redefinieron la vida cotidiana dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos los metieron a reclusorio norte, me acuerdo. A observación y clasificación. Se quedaron en esa parte. No los metieron directamente al reclusorio, sino a la parte que inicia. De ahí se quedó, ahí los mantuvieron a los que estaban de la UNAM. Como hubo mucho apoyo político, pues después de algún rato salían ya por julio, por allá. La huelga tuvo un impacto directo en la vida de los estudiantes, afectando su formación académica y su vida cotidiana. Para muchos el paro significó la interrupción de sus estudios y la necesidad de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Fue un año perdido por la intransigencia de ambos bandos.
El movimiento no solo afectó el presente académico, sino también la percepción social de toda una generación de estudiantes. No pude entrar a las prepas por ese paro. Y luego, después de eso, cuando intentábamos conseguir trabajo, los que fuimos estudiantes de esa época, casi te decían que si eras de la prepa o de la UNAM, no ibas a tener trabajo. Como que quedamos marcados por ser desastrosos, por ser locos, por ser revoltosos. Con el cierre de los planteles durante la huelga, se plantearon sedes alternas para continuar algunas actividades. Sin embargo, estas no siempre funcionaron de manera constante. Era difícil la comunicación entre los compañeros. Entonces hubo algunas propuestas por parte de maestros para tratar de salvar las materias y de ofrecerles a los alumnos algunas opciones para seguir estudiando. No tuve tanto que estar asistiendo a la sede alterna, por lo mismo de que me estaban considerando mi embarazo. Entonces, como era huelga de estudiantes, nunca nos dejaron de pagar. A pesar de que el paro detuvo por completo las clases, las condiciones laborales de los profesores se mantuvieron, aunque su labor dentro del aula quedó en pausa. No nos obligaron a dar clases extramuros, ni asesorías, ni nada de eso, porque por lo mismo no se podía. La huelga dejó múltiples consecuencias en la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en el ámbito académico como en el social. Fueron 2-3 semanas, hasta un mes, yo creo, de que lograron retomar las instalaciones, porque hubo que limpiar todo. El regreso a clases estuvo marcado por un ambiente de tensión y una clara división entre los estudiantes. Ya una vez que se terminó la huelga y regresamos, se sentía el ambiente pesado, o sea, porque se dividió la UNAM se dividió en gente que le llamábamos antiparistas y los paristas. Las condiciones en las que fueron recuperadas las instalaciones, así como las tensiones internas, evidenciaron el impacto profundo que el movimiento dejó en la vida universitaria. Tras meses de conflicto, la huelga entró en su etapa final en medio de un escenario de tensión creciente. En febrero del año 2000, el gobierno federal, encabezado por Ernesto Zedillo, ordenó la entrada de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que puso fin al paro y resultó en la detención de cientos de estudiantes. En términos concretos, la universidad dio marcha atrás al aumento de cuotas, manteniendo el carácter prácticamente gratuito de la educación, una de las principales demandas del movimiento estudiantil. Sin embargo, no todas las exigencias fueron cumplidas, y el conflicto dejó divisiones internas dentro de la comunidad universitaria. El levantamiento de la huelga permitió el regreso a clases, pero bajo un ambiente de tensión y desconfianza. A nivel nacional, el conflicto reflejó el desgaste del sistema político y la creciente inconformidad social hacia el gobierno y las instituciones. En los años siguientes, México experimentó cambios importantes en su vida política, como la transición democrática tras las elecciones del 2000 y la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) y el actual Instituto Nacional Electoral (INE), en un contexto de mayor exigencia ciudadana por transparencia y participación. Así, la huelga no solo representó una lucha por la educación pública, sino también un reflejo de un país en proceso de cambio, donde las demandas sociales comenzaron a tener un impacto más visible en las decisiones institucionales. Al final, más allá del conflicto, la huelga de la UNAM de 1999 dejó una huella duradera en la historia de México, recordando que la participación estudiantil y la defensa de la educación pública siguen siendo pilares fundamentales en la construcción del futuro.